Ahora, otra cosa interesante es que aquí este HRZN, eso significa horizon, o horizonte, y si yo doy, él me saca las líneas horizontales que van hacia la línea de horizonte a partir del punto de fuga que ya tengo. Entonces, miren. Bueno, entonces tengo que ir y hacer el punto. Me parece me animé demasiado. Tengo que hacer el punto y le digo horizonte. Y él a partir de ahí me saca las líneas. No sé por qué. Las que él me saca es que la a partir de las va volviendo más angostas a medida que me acerco a la línea de horizonte. Entonces es una manera muy buena de concebir, ¿sí ven cómo van creando la distancia entre líneas? Entonces la herramienta sí puede ser muy útil. Ahora, de nuevo, no es absolutamente necesaria porque podemos hacer esto sin la herramienta. ¿Cómo vamos hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Entonces, esa es la perspectiva de un punto de fuga. Ahora, ¿cuándo usamos la perspectiva de un punto de fuga? ¿Cuándo es pertinente? Porque en perspectiva, eso es probablemente la pregunta más importante que nos podemos hacer. Y es cuándo utilizamos un punto de fuga. Pues cuándo utiliza cada uno. Un punto de fuga se utiliza cuando tenemos un punto focal muy marcado. Es decir, cuando la mirada está enfocada en un punto. Ahí las cosas se vuelven una perspectiva de un punto de fuga. Entonces, vamos a hacer un ensayo rápido. Por ejemplo. Listo. Acá. Listo, y podemos empezar entonces vamos a correr. Vamos a empezar un poquito más. Ya con eso vamos a estar mucho más suaves. Entonces, cuando nosotros tenemos la mirada enfocada en un lugar muy específico, esa perspectiva se vuelve un punto de fuga. Ahora, por favor, no se pongan como a la tarea de ser demasiado perfeccionistas con una perspectiva. Eso incluso se empieza a ver raro. Simplemente úsenla como guía. No la usen como camisa de fuerza, úsenla como una guía para que simplemente les muestre bien cómo deben ubicar las cosas y todo lo demás. No es necesario estar midiendo cosas ni nada de eso. En este caso estoy haciendo una ilustración de un espacio interior. Vamos a ver. Aquí ponemos, esto puede ser un mueble. Vamos a poner aquí una cama. Obviamente pues estoy haciendo una ilustración muy apresurada, pero la idea es que ustedes entiendan más o menos cómo funciona esto.
Ay, pues me disculpan el silencio, pero estoy concentrado. Sí, cuando nosotros empezamos a plantear, entonces, vamos a hacer eso un poquito. Muy demasiado. Entonces, este punto de fuga que tenemos ahí se va a convertir en algo, digamos, en la puerta de esta alcoba. Y miren que no hay necesidad de ser demasiado perfeccionistas ni nada por el estilo, pues no hay necesidad de preocuparme porque todas las líneas queden perfectamente rectas a comparación del grid y todo eso. No, simplemente usar eso como guía ya tengo suficiente. Entonces que ahí tengo más o menos. Vamos a oscurecer esta un poquito. Y esa puerta que planteo ahí va a ser obviamente el punto más importante, que más llama la atención en la imagen. Después de cierto punto, yo quitar ese grid de perspectiva y empezar a ya y a jugar con las cosas que hay. Obviamente, se supone que esa puerta va a ser muy importante, entonces siempre es bueno que pase algo. Pues obviamente si vamos a llamar tanto la atención a la puerta, siempre es bueno que haya algo en la puerta que haga que valga la pena lo que está pasando. Pues como pueden ver, es una perspectiva muy fácil de manejar. Es un concepto muy sencillo. Ajá. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí con la perspectiva de un punto de fuga? Melo, listo. Melo. Muy bien. Ahora, vamos entonces a avanzar a la perspectiva de dos puntos de fuga. Entonces, la perspectiva de dos puntos de fuga ya va a tener otro asunto. Hacemos eso. Bien. Muy bien. Como yo tengo la perspectiva de un punto de fuga, entonces sabíamos que nuestra figura tenía cosas que obedecían al eje X, las horizontales, siempre son horizontales, las verticales siempre son verticales y las de profundidad siempre van al eje Z. Eso no debe de ser difícil para una persona que, por ejemplo, sabe hacer isométricos. Pero no creo que entre nosotros haya diseñadores industriales, entonces no sé ustedes qué tanto saben de isométricos. Pero entonces, cuando tenemos una perspectiva de dos puntos de fuga, ya la cosa cambia. Ahora, solamente las líneas del eje Y van a mantenerse. Es decir, todas las líneas verticales se van a mantener verticales, siempre van a ser verticales. Y ya las otras líneas, las líneas del eje X van a ir a un punto de fuga y las líneas del eje Z van a ir a un punto de fuga. Entonces, si miramos, cuando tenemos un punto de fuga,
Solamente entonces las líneas del eje Z van al punto de fuga y Y y X se mantienen. Aquí quieres escribir mantienen. Listo. Y cuando tenemos una perspectiva de dos puntos de fuga, las líneas del eje Y se mantienen y las líneas del eje Z y X van al punto de fuga. Ahora, veamos eso qué tal. Listo. Entonces, básicamente lo que vamos a tener aquí es los puntos de fuga, obviamente, y entonces lo primero que necesitamos definir ya en este caso es la línea de horizonte. No podemos decir que los puntos de fuga ya son el punto focal, porque el ser humano no tiene la capacidad de enfocar más de una cosa a la vez. Esa capacidad no la tenemos. Entonces, dos puntos de fuga es para miradas, digamos, entre comillas, abiertas. Cuando no estamos enfocados en nada específico, sino que estamos dando más como una vista panorámica. Cuando simplemente estamos, a ver, ay, porque le puse tilde, no sé, ahí no iba, carajo. Panorámica, listo. Entonces, cuando tenemos como la mirada abierta, cuando estamos como mirando un paisaje, cosas así, es que las cosas empiezan a volver de los puntos de fuga. O nuestra mirada no está concentrada en nada en específico, y ya pues simplemente manejamos puntos focales por composición y cosas así. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es plantear la línea de horizonte, en este caso. Ya, planteamos una ruta. Eso es lo primero. Y va a cumplir las mismas reglas que la anterior. Si la ponemos bajita es porque nosotros estamos bajitos, si la ponemos alta es porque nosotros estamos altos. Y vamos a ver los dos puntos de fuga. Ahora, si en la anterior miramos que teníamos esta área, pues más o menos, esta área y que era un punto de fuga, debíamos estar más o menos aquí, dentro de esta área. Esta es el área precisamente que vamos a evitar cuando estamos haciendo dos puntos de fuga. O sea, el resto es lo que va a ser para dos puntos de fuga. Entonces, pongo mi primero. Y normalmente en dos puntos de fuga no pueden estar muy perspectivas de un punto de fuga. Entonces lo debo mantener hacia afuera. Pared. Por decir algo, ese acá y el otro no a la misma dirección. No era interesante. Obviamente, pues también depende de uno cómo ubique las cosas dentro de la imagen. Pero uno de esos dos puntos de fuga debe estar más alejado que el otro. Como si sean ambos en el mismo plano. Normalmente el agua debe estar mucho más alejado que el otro. Pues sí puede entrar a la imagen, pero no mucho. Y si uno de los puntos entra a la imagen, el otro no puede entrar. Se mantiene para vistos modos de fotografía, como por ejemplo las vistas panorámicas y cosas así, donde la cámara gira y hace una vista mucho más amplia de lo que se podría normalmente. Esas imágenes distorsionan y tienen varios puntos de fuga y cosas así, y cosas curvas y todo lo demás. Pero por ahora, entonces, esos son los principios básicos de cómo ubicar las cosas en dos puntos de fuga. Una vez yo tenga eso, es importante rasterizarlas. Y una vez yo tenga todo eso, ya puedo empezar a dibujar. Y implementé un asunto de utilizar esto para ubicarme. Yo sé que todas las verticales son verticales, pues todas las verticales van al eje Y. Y ya con eso yo puedo empezar a trabajar. Entonces,
En este caso ya no está tan establecido cuál va a ser el punto focal. Ya en este caso yo sí tengo que darme a la tarea de ubicar un punto focal interesante, de todo eso. No va a salir como otro donde el punto de fuga siempre es el punto focal. Ahora, si ustedes miran, estamos haciendo aquí formas muy básicas. Pero así es como se aprende perspectiva. Normalmente empezamos con formas básicas. Esto aquí no se va a ver. Y miren, o sea, ya se los a esas líneas guía como si fueran pues una cosa sagrada que no se puede mover ni nada, sino que simplemente las usamos como una manera de saber más o menos cómo las cosas se deben ubicar dentro de la imagen. Y ya. Ahora, siempre va a pasar con perspectiva, que es un poquito más enredada para la persona que no la está haciendo, es decir, la persona que simplemente está mirando. Entonces, no se preocupen si ustedes mirándome me hacen esto, están viendo como mucho enredo de líneas y cosas así. Obviamente, cuando es la imagen de uno se enreda menos porque uno mismo sabe qué es lo que está pasando. Ahora, para hacer estas cosas ayuda mucho tener la capacidad de geometrizar. ¿Cómo así? Es decir, cualquier forma que va a hacer, tener la capacidad de simplemente simplificarla a sus formas geométricas básicas y luego, a partir de ahí, puede empezar uno a construir cosas más complejas y más interesantes. En este caso, por ejemplo, yo cogería esta capa, o vería un poquito más transparente y ahora, gomoseando perspectiva, uno se puede enredar hasta donde uno quiera, pero en realidad lo fundamental es uno saber, uno ser capaz de decir cuáles líneas van a dónde. Ya. Ahora, no sientan ustedes la necesidad de hacer las perspectivas más complejas del mundo. Técnicamente sus propios gustos y sus propios estilos van a definir eso. Ustedes mismos van a saber, o sea, hay algunos de ustedes que les va a interesar mucho y van a querer hacer estas cosas y aprender más y como les dije ayer, estoy muy a la orden, tengo diferentes libros en PDF que les puedo pasar de eso, tengo y también obviamente les puedo dar asesoría en eso y Mauro también. Pero si a alguno de ustedes no le atrae esto, entonces simplemente lo que necesita aprender es a manejarlo, como a más o menos saber cómo utilizar estos elementos para que usted no se embale haciendo, pues como dándole profundidad a las cosas y para que no le queden pues como absurdamente raras y por todo lo demás usted ya entonces dentro de su estilo usted verá si le encaja o no. Entonces ya empieza a volver las cosas un poquito más complejas, ya uno verá hasta qué punto quiere meter esas cosas en su imagen. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Entonces, ya lo que sigue es, vamos a empezar a dar un test que se llama thumbnailing y vamos a hacer una imagen con eso y con perspectiva. Entonces, como para dividir la clase en dos, aunque esté un poquito más temprano que el descanso que nos damos normalmente, vamos a darnos un descanso. ¿De cuánto nos damos el descanso hoy? ¿A qué hora volvemos? Bien, entonces nos damos un descanso de 15 minutos, volvemos a las 20. Listo. Entonces, a las 8:20 regresamos. Ya saben entonces para cuadrar sus grabaciones. En un momentico, entonces nos vemos. 8:20.
Muy bien. Entonces estamos listos para continuar la clase. Díganme si están aquí, si me pueden oír y ver también. Perfecto. Muy bien. Continuemos entonces. Pixie, ¿me das un permiso? Ay, ¿qué tal, Pixie? Ajá. Está bien. Pixie decidió aquí, qué pena con ustedes, Pixie decidió acostarse al frente de la pantalla. Bueno, entonces, vamos a empezar entonces un tema que se llama thumbnailing. Ahora, lo nombro en inglés porque pues, es el nombre que normalmente se utiliza en la industria para esto, pero también porque el equivalente en español sería como vistas previas, lo cual en realidad no sé, no se siente como, no fluye tanto, ¿cierto? Pero listo, ahora, ¿qué es thumbnailing? Thumbnailing es algo que vamos a hacer cuando vamos a plantear cualquier imagen. Es lo primero que vamos a hacer para considerar las diferentes opciones que tenemos de la imagen. Es un ejercicio muy importante que hagamos y que lo hagamos siempre y de por sí nos va a ayudar a coger mucha velocidad. ¿Cómo se hace? Lo primero que vamos a hacer es entonces, sirve, en este caso digamos que tenemos este, y lo vamos a volver pequeño. Una fracción de lo que tengamos en pantalla. Luego vamos a hacer varias. Muy bien. Entonces, una vez tengamos eso, vamos a rodear estas cuatro imágenes de un fondo más oscuro. No necesariamente negro, pero sí un poco más oscuro. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a pintar dentro de estas cuatro imágenes. La gracia es que no la pongamos muy grande, no le hacemos zoom ni nada y vamos a usar pinceles gruesos. Prácticos, se vuelve muy útil tener nuestro rango de oscuro a claro a un lado. Como siempre le recortamos lo que no vamos a utilizar. Eso. Y lo voy a poner a ambos lados. Voy a poner aquí la mitad también. Bueno, listo. Bueno, entonces ya con eso, yo puedo empezar a simplemente coger un pincel grueso. Vamos a bajarle el flow acá. Y simplemente empezar a plantear la ilustración que quiero, rápidamente. Vamos a ver, ¿qué voy a hacer esta vez? Vamos a ver. La idea es que es simplemente un trabajo de las ideas que tenemos. Entonces, no vamos a trabajar pulido, ¿no? Y miren, es un trabajo, es muy importante que no trabajemos pinceles que tengan mucho detalle y que no le hagamos mucho zoom. Si nos ponemos a hacerle zoom, vamos a perder todo lo que, todas las ventajas que nos ofrece esto. Ahora, veo, ¿qué pasa, señorita Hurtado? ¿Tenemos algún tipo de problema por ahí? ¿O?
Ahora, esto que yo estoy haciendo, obviamente también lo pueden hacer sobre papel. O sea, no hay ningún problema en hacer estas cosas también sobre papel. O sea, es lo mismo, probablemente incluso lo han hecho ya. O sea, es un asunto de agarrar sobre el papel y simplemente hacer imágenes pequeñas y ya. O sea, no tiene mayor complique. Pero es muy importante dentro de cualquier proceso de arte que esto se mantenga y que sí se haga. Es muy exploración, todas esas cosas. De pronto quiero por acá dar como la impresión de que hay unos toldos, unas cosas así. No, para esto no usamos el grid. Obviamente, pues lo pueden usar si de pronto sienten que les conviene la ayuda pues, del grid y si la necesitan. Pero normalmente en este punto no, pues hacemos es como una aproximación a la perspectiva. Estamos es más experimentando con ella. A ver, ¿qué tenemos aquí? El personaje que tenemos está entrando al lugar acá. No me gusta esa ubicación. Esto que no voy a tener que hacer hasta allá. Claro que no voy a tener que hacer hasta allá en la vida. Ahora, eso no es necesariamente malo. A lo mejor acabo encontrando algo más interesante. La idea aquí no es trabajar con capas ni nada de eso, sino simplemente es un asunto rápido. Y la gracia es que viendo así de pequeño, puedo empezar a percibir esa profundidad de la imagen. Vamos a ver qué tal si tenemos algo un poquito más cerca. A ver, o lo mantenemos lejos. Voy a poner aquí como una casa en primer plano. Y pongamos tal, aquí un poste o algo así que tenga, no sé, algo que cuelgue aquí. De pronto de ahí puede salir en esta otra dirección y de aquí pronto podemos tener una que vaya hacia acá. Eso ya se empieza a ver un poquito más interesante. Y podemos tener a nuestro personaje, digamos aquí, parado contra el poste. Mirando lo que está pasando en este escenario. Bueno, ahí más o menos tengo como algo que me empieza a parecer interesante. Entonces, vamos a trabajar la misma ilustración, pues el mismo concepto de lo que tenemos aquí, pero obviamente vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Vamos a ver qué tal si... ¿Qué tal si miramos más bien algo como desde por acá? A ver. Vamos a ver qué sale. La gracia entonces de esta técnica es precisamente eso, o sea, nos permite explorar diferentes puntos de vista, nos permite entender la imagen que estamos trabajando y nos obliga como a tener que explorar diferentes posibilidades con cada imagen que hacemos. O sea, no vamos a tener como esa posibilidad de quedarnos en una idea inmediata, sino que
vamos a tener que explorar un poquito y a considerar otras cosas. En este caso, por ejemplo, ya estoy mirando desde otro punto de vista estas casas y esas cosas. Vamos a ver. Ahora, la imagen que voy a hacer hoy la voy a hacer un poquito más dibujada que la de la clase pasada, porque quiero que vean que pues, todas estas cosas se pueden con todas las técnicas. O sea, de la clase pasada la hice un poquito más pintada, la de hoy la voy a hacer un poquito más dibujada. No, obviamente, voy a ponerme a darle todos los detalles del caso, porque pues, tiempo. Pero lo que quiero es que no sientan la obligación de hacerlo exactamente como yo lo haga, hágalo como a usted le parezca más interesante y como a usted le parezca que le queda mejor. Ahora, me gustó mucho ese cuento, como de ponerle cuerdas y cosas así. Vamos a coger este primer plano y vamos a tomarlo como desde el punto de vista de ese puente que hicimos al fondo. ¿Qué tal si tenemos aquí ese puente y ponemos entonces esos postes que habíamos puesto en ese puente? Sacamos como el primer plano. Es algo así. Bien. Ahora, esta otra. Vamos a ver. ¿Qué tal? Una vista. Ah, ya sé. Vamos a ver si esto me sale. Vamos a poner aquí en primer plano como el polvillo que tenemos ahí. ¿Cierto? Aquí está toda la mercancía. Pues claramente, pues, creo que sí, estoy haciendo como una especie de pueblo, como una plaza de mercado, algo así. Aquí está toda la mercancía. Y aquí está la persona. Está viendo todo. Y aquí vamos a poner la persona que está comprando. Y luego, detrás, vamos a empezar a plantear ya un poquito más el escenario que teníamos. Pongámosla hasta aquí. Está bien. Bien, esta herramienta que estoy utilizando, no sé si ya les mostré cómo se usa o algo, pero es sumamente importante y útil. Cuando uno tiene un pincel, uno puede venir aquí y darle behind. En español no sé si será detrás, pero bueno, lo que sea. Lo que va a hacer esto es que cuando yo pinto, él no me pinta nada que ya esté pintado. Entonces yo puedo muy tranquilamente venir acá y darle y seguir pintando y él no me va a pintar nada que ya esté pintado. Es muy útil. Discúlpenme, por favor, un par de minutos. Tengo que ir a contar la puerta, que hay algo en la puerta. Denme 2 minutos, ya regreso. ¿Eh?
Muy bien, continuemos. Entonces, como les iba mostrando, es una herramienta muy útil que va a permitir que yo no dañe nada que ya haya pintado. Entonces, se vuelve útil en ese sentido. Vamos a mirar. Que estoy explorando como 3 puntos de vista muy diferentes, estoy considerando opciones muy distintas. Vamos a dejar ese behind ahí. Listo. Y esta última, entonces, a ver qué sería interesante aquí. Vamos con esta última a considerar, entonces, la vista más aérea. Y golem. Vamos a ver. Ahora, obviamente, cada uno de ustedes tiene sus gustos en cuanto a cómo le gusta más ver las imágenes que está haciendo. A algunos de pronto les gusta más hacer una escenografía más panorámica, a otros de pronto les gusta más hacer unas imágenes donde uno esté como más metido en la imagen y cosas así. Cada uno de ustedes tiene sus gustos y eso está perfectamente bien. Cada uno de ustedes simplemente entonces experimenta con lo que tiene y se encarga de tener sus resultados. Ahora me gusta este asunto con los arcos, que estamos como planteando ahí como un espacio en la ciudad interesante, entonces esto se puede volver como unas escaleras que bajan hacia allá. Ahora sí pongámoslo otra vez behind, vamos a coger un poco más claro por acá. Eso, algo así. Entonces, teniendo esto, ¿cómo vamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, teniendo esto, ¿qué dice mi guante? Aquí está. Listo. Al pelo. Al pelo, ese comentario me ofende. Pero bueno. Muy bien. Entonces, teniendo esto, ya lo que hacemos es, bueno, vamos a explorar un poco más. Vamos a ver qué tenemos de interesante. Vamos a coger con un pincel no particularmente pulido, pero vamos a empezar a mirar, bueno, a ver, tengo, ¿qué veo que me interese? Por ejemplo, esta imagen de acá me parece que quedó bonita. Y es raro porque era la que menos me gustaba plantear. O sea, esta imagen de aquí, la número 4. Ahora, para este trabajo nosotros vamos a marcar estas imágenes. Esto es sumamente importante que las marquen. ¿Por qué? Porque dentro del trabajo que vamos a hacer, vamos a necesitar que estén numeradas. ¿Listo? Entonces, ya con eso podemos explorar un poquito más. Ya no hay que explorarlas todas. Por ejemplo, exploremos 2 de ellas. Y las 2 que más me gustan a mí son las 2 de abajo. Entonces voy a explorar estas 2 un poquito más. Sin hacer zoom todavía, voy a empezar a mirar qué posibilidades hay en ellas. A ver si de pronto pulo un poquito más. Sin llegar al detalle excesivo ni nada, si de pronto puliendo un poquito más encuentro algo que me ayude a decidir más.
Ahora, no sientan, por favor, la obligación de hacer perspectiva en uno o dos puntos de fuga, dependiendo de usted qué tan teso cree que es en uno o dos puntos de fuga. Hacer perspectivas de dos puntos de fuga no necesariamente es más teso que hacerlas en uno. Y muchas veces uno ve muchos artistas que se ponen a prácticamente obligarse a hacer las cosas en dos puntos de fuga cuando no era necesario. Entonces no sientan esa obligación, no necesariamente son más tesos si las hacen en dos puntos de fuga. Todas las perspectivas tienen sus requerimientos y sus dificultades y sus cosas, entonces uno simplemente hace la perspectiva que más convenga para la imagen que uno está haciendo y ya, no crean, pues no sientan como ese reto de que si no la hacen de un punto de fuga, perdón, de dos puntos de fuga o que si no se meten con tres, entonces no están explorando sus habilidades al máximo. Eso no, pues así no funciona y no es buena idea que se metan en ese cuento. ¿Cierto? Simplemente haga lo que más necesite la imagen y ya. Esta idea de las escaleras me está gustando. Atrás un poquito menos de detalle, pero esas escaleras seguirían subiendo. Y ahora, esta otra imagen, explorándola un poquito más también. Vamos a ver. Ahora, la gracia de este tipo de trabajo es que también nos va a ayudar a coger mucha soltura y mucha velocidad. ¿Cuál es importante? No vamos a coger velocidad apostando carreras, pero tampoco nunca nos vamos a volver veloces si no nos afanamos un poquito. Y haciendo este tipo de cosas es que cogemos ese tipo de velocidad que necesitamos. No hacer zoom ayuda muchísimo a eso, para ese fin. Eso ayuda entonces muchísimo, el no hacer zoom. Vamos a mantenernos así de lejos, todo ese zoom. Y trabajar brusco. O sea, para muchos puede ser un poquito difícil trabajar brusco porque muchos de pronto están acostumbrados a tratar las imágenes con demasiada delicadeza y cosas así. Más adelante hacemos un ejercicio donde vamos a mirar precisamente qué tanto nos beneficia cuando ya no tratamos más las imágenes con delicadeza. Pero por todo lo demás, si uno acá simplemente como que se da a la tarea de, hey, no vamos a tratar esto con delicadeza, vamos a hacerle así brusco, con afán, con trazos bien rápidos y cosas así, las cosas empiezan a surgir por sí solas. Ser pulidos no tiene nada de malo, pero sí nos puede afectar un poquito en estas partes de la imagen. Es muy, muy importante que nunca caigamos en la tentación de ponerle detalles y cosas así a una imagen que apenas estamos empezando. Bueno, esto en realidad no hubo mucho más que pulirle. Entonces, cuando ya estamos en ese punto, es el momento de decidir cuál de estas imágenes vamos a utilizar. Ahora, la decisión puede ser, pues normalmente lo que uno hace en este punto es que uno muestra al cliente.
y el cliente le ayuda a uno a decidir. El cliente le dice, hey, me gustan más las cosas por este lado, me gustan más las cosas por aquel lado. Obviamente, qué tan amplia es su exploración depende muchísimo de qué tan definida o de qué tan específica fue la idea que el cliente le dio. Rayen. Entonces, pues, obviamente entran pues como muchas condiciones y muchas posibilidades diferentes de qué puede pasar en un caso de estos. Pero muchas veces en este trabajo simplemente es como, hey, ¿cuál de estas imágenes me gusta más y con cuál voy a trabajar? Ahora, no es mala idea girar la imagen, mira desde ese otro punto, mirar qué está pasando ahí. Y es, vamos a empezar a confirmar que los valores sí estén funcionando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? La imagen está en grises, entonces ahí ningún problema. Vamos a darle aquí, en este círculo de acá abajo, que tiene como el círculo partido a la mitad, y le vamos a dar en uno que dice posterizar. Le decimos que 4 niveles y ya. Ahora miren que esto me genera una capa. Yo puedo activar o desactivar esa capa. Posterizar lo que hace es coger todos los niveles de valores que hay en la imagen y volverlos 4 valores más. 4 valores nomás. Cuando usted aplica esta capa, la voy a poner aquí encima de todo. Posterizar. ¿Ven? Al yo hacer esto, esa capa lo que me va a ayudar a hacer es que me va a ayudar a ver qué es que cuando yo lo voy a posterizar, cuál de estas imágenes se sigue viendo más interesante, a pesar de estar en esa situación. Activo y activo la capa. Esto yo lo debo hacer con casi todos cuando estoy dando profundidad por valores. Pongo esta capa y esto me ayuda a confirmar que sí esté funcionando bien. Si la imagen se sigue entendiendo, cuando yo le pongo esta capa de ajuste, los valores están funcionando bien. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, miren que si yo, pues vamos a coger aquí, voy a mostrarles, voy a coger aquí imagen ajustes, esto viene a ser niveles. No se preocupen, lo que estoy haciendo aquí es que estoy como emparejando los valores de imagen. Miren, por ejemplo, que muchos de ustedes llevaron imágenes en la clase pasada que se veían como así, como muy parejos los valores. Y cuando yo lo voy a posterizar, miren que se empieza a perder mucho de la imagen. Las imágenes de arriba, por ejemplo, ya no se entienden. Y las imágenes de abajo se simplificaron demasiado. ¿Cierto? Y por eso es que muchas veces cuando ustedes llevan imágenes así, como tan grises, como tan lavadas, pasa eso. En cambio, o sea, las imágenes necesitan contrastes y cosas así. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, ya en este punto de nuestro trabajo, hemos pulido, hemos hay que escoger. Yo, personalmente, me voy a quedar con la 4. La 4 es la que más me gusta. Entonces, cojo esa 4 y ya la expando a un tamaño más trabajable. Entonces, ahí este 4. Vamos a coger eso y vamos a empezar a trabajarle encima. Y no necesariamente tiene que estar. Ya puedo empezar a bajar la opacidad ahí a eso. Y vamos ahora sí a trazar el grid de perspectiva. En este caso estoy trabajando con un punto de fuga. Entonces vamos a ponerlo... a ver qué tal si lo pongo aquí. Voy a bajar un poco. Y lo voy a rasterizar. Listo. Ahí la tengo. Muy bien. Y ahora sí, entonces puedo empezar a trabajar. Y en este caso, como les dije, lo voy a hacer un poquito más dibujado. Vamos a empezar. A ver. Miren que no me preocupo particularmente porque las líneas verticales sean muy verticales. En este caso, ya cada uno verá cómo quiere dibujar sus cosas.
Ahora, como les dije, yo voy a dejar esta imagen muy sin terminar, porque pues, no vamos a demorar innecesariamente simplemente ustedes ahí sentados viéndome dibujar. Yo creo que la idea general de lo que estoy haciendo ya se captó. Ya lo demás es simplemente trabajar. Entonces voy a dibujar esto un poquito, pero no lo voy a terminar. Lo voy a dar muy, muy incompleto. Obviamente ustedes sí deben terminar su imagen. Bueno, en todo caso no creo que ustedes vayan a hacer la de ustedes. A ver cuánto me voy a demorar haciendo esta imagen. Demorar 20 minutos. Vamos a ver qué tal. Ahora ustedes pues obviamente pueden dibujar, pues si van a dibujar, si van a pintar como estaban haciendo la de la vez pasada también, ¿vale? No, pero si van a dibujar, ustedes pueden dibujar a lápiz tranquilamente. Dibujar en tableta tiende a ser muy incómodo. Yo estoy utilizando una Cintiq, entonces es mucho más cómodo dibujar que dibujar en una tableta normal, pues, común. Entonces por eso es que estoy pues, como dibujando aquí la imagen. No, pues no estaría, estaría trabajando sobre papel si fuera otra la circunstancia. Ahora miren aquí, por ejemplo, que ya la perspectiva entonces empieza el grid a ayudarme a ver que esa casa sí se estaba viendo rara. Entonces ya puedo traer la perspectiva a este lugar. También que en este caso lo estoy dejando muy en valor de bosquejo. Todo. Vamos a pasar a este primer plano. Por ejemplo, sí me gusta un poquito lo torcida que está esta casa porque me gusta como esa diagonal ahí rompiendo con lo otro. Hey, Pexi. Entonces, eso sí lo voy a mantener. De torcido de esta casa acá. Como en el principio de la clase, la perspectiva es una ilusión óptica. Entonces uno a veces puede hacer trampas y cosas así. Obviamente uno tiene que saber las reglas para poder romperlas. No se olviden de esa regla. Por eso es que tenemos que aprender figura humana antes de hacer caricatura y deformarla y de pronto hay alguno que quiera hacer anime o algo así, pero tenés que aprender figura humana en todo caso, tenés que saberte las reglas antes de romperlas. Que habíamos como una especie de aviso que se veía interesante, vamos a mantener eso. Sí, uno puede coger la línea de horizonte y, por ejemplo, en este caso, simplemente hacer esto.
más de 30 grados. De 30 grados para allá se empieza a sentir para la vista. Yo normalmente lo que hago en un caso de esos, cuando no sé si quiero hacer eso o no, es simplemente la hago primero así y luego la roto. Pero pues eso no quiere decir que no la puedan rotar de una vez, si ya saben de antemano que así es que la van a querer. Miren que aquí, por ejemplo, no me siento en la obligación de mantener una horizontal perfecta. Un poquito de dinamismo, agregar como estas cosas disparejas y todo eso, ayuda un poquito al dinamismo de la imagen. Por ejemplo, aquí voy a utilizar otra función, la voy a poner darken, y eso va a hacer que él solamente me pinte si lo que hay debajo es más oscuro. Perdón, más claro. Entonces miren que él me deja las cosas más oscuras sin pintar, pero las cosas más claras sí me las pinta. La función dark, cuando lo vuelva normal, y seguimos nuestras vidas. A ver. Vamos a bajarle un poquito a esta ventana. Y después cuestión de tener un poquito de buen ojo, uno saber cuándo obedecer la perspectiva de la imagen y cuándo me puedo salir un poquito con un juego ahí de formación y cosas así. Eso depende mucho también del estilo de cada cual. Hay personas que van a querer ser más estrictas con eso y hay personas que... O sea, cómo está quedando así. Bien. Después yo puedo cuadrar los valores y los niveles tranquilamente, entonces no me tengo que ocupar particularmente porque las cosas estén mal cuadradas o algo así. Vamos a agarrar este de acá, este de acá. Vamos a venir aquí. Hacer tejas es un poquito aburridor, la verdad. Pero
Y ahí, pues, por ejemplo, estoy haciendo un poquito de trampa con la perspectiva porque, de nuevo, estoy haciendo otra casa como diagonal. Pero eso le da mucho dinamismo al baño. Cuando planteamos casas que no obedecen la perspectiva porque están diagonales o cualquier cosa así, eso le da mucho dinamismo y se empieza a ver mucho más interesante. No me gusta hacer eso. Voy a borrar. Ahora, como ven, me gusta mucho dibujar de una vez con valores. Uno también puede dibujar con valores. Y simplemente hago que las líneas, dependiendo de yo dónde esté, vayan teniendo el valor apropiado de esa parte en la que estoy. Entonces no es un asunto solamente cuando uno está pintando, es un asunto cuando los valores se mantienen, pase lo que pase. Por acá. Este poste. Vamos a ver. Avisos a este poste, que no tiene sentido, pero lo que sea. Listo. Y esto por acá, un poquito más atrás. Vamos a ponerlo en darken, para que no me dañe nada que yo ya haya hecho. Y podemos medio plantear ahí como un enredo más interesante. Vamos a seguir con ese darken ahí para hacer esta estructura de acá. El normal otra vez, ponemos entre esta y esta. Entonces miren, es un asunto el grid de perspectiva no me limita, la idea es que me ayude. La idea es que me facilite las cosas, no que me vuelva la vida más complicada. Y tampoco es una camisa de fuerza, yo puedo explorar, experimentar y mirar a ver qué pasa sin necesidad de preocuparme porque de pronto no obedece perfectamente la perspectiva, no importa. Pongamos un plano detrás de este. Bien, aquí abrí entonces otra capa para empezar, para poder dibujar como más tranquilo sin necesidad de preocuparme por dañar lo que hice, sobre todo porque voy a empezar a plantear ya las escaleras. Entonces, en este caso bien vamos a aclararlo un poquito. Vamos a plantear esta pared que tenemos aquí.
oscuro. Digamos que así. Eso. Empieza a funcionar ahí. De pronto quiero una que otra línea o algo así. Y podemos seguir jugando ahí ya con las escalas. En este caso ya estoy planteando el fondo. Cuando llegamos a la línea de horizonte se empieza a perder mucho la perspectiva. Eso es normal, ya en la línea de horizonte no se usa la perspectiva. Se pierden ya en la línea de horizonte. Pues ahí ya empiezo a usar más como activo ocasionalmente para guiarme, pero por todo lo demás dejo que ya en ese punto las cosas se vuelvan un poquito más planas e interesantes. Este y este lo creo que las podemos fundir. Y ya entonces, vamos por acá. Eso, algo así. La idea de los fondos es que los fondos tienden a insinuar más las formas que a definirlas. Entonces, no tenemos que caer en la tentación de poner mucho detalle en los fondos. Los fondos de por sí se ven más interesantes, esos son menos definidos. Ahora, eso no es una disculpa pues para que den unos fondos ahí todos sin terminar, todos macheteros, pero en este caso estoy enfatizando mucho estos arcos y estas cosas que tenemos, que hemos planteado en nuestra imagen, porque me gusta cómo se están viendo y empieza a darle como cierta vida a la ciudad que estamos planteando ahí. Claro que sí. En este caso, pues como está haciendo una perspectiva de un punto de fuga, es más que claro que el punto de fuga principal es ese. Y pues como les dije, uno en cierto punto sí empieza como a coger las cosas más naturales. Ahora, teniendo esto, yo ya puedo venir y cuadrar cosas. Esto no es de esta clase, pero podemos manejar pues máscaras. Es un video que les voy a dejar este fin de semana para real, pero yo puedo entonces venir y cuadrar un poquito acá esto. O sea, como les digo, esto se lo voy a dejar en un video para que lo vean este fin de semana, así como vimos lo de pinceles y eso. Que nos va a permitir entonces cuadrar un poquito los valores, en este caso. Me permite como jugar un poquito con qué tan oscuras las cosas para empezar a darle un poquito más de profundidad a la imagen. Un poquito menos de eso por acá, vamos a ver. Sí, cuando aplico eso la imagen todavía se está viendo y se está entendiendo y eso funciona, entonces bien. Vamos a ponerle otra capa. Vamos a hacer esto con un pincel más suave.
Y vamos a iluminar un poquito por acá. Eso. Todavía no estamos trabajando con iluminación nosotros, pero pues a experimentar es bueno. A ver. No se ve mal. A ver. Si se sigue entendiendo menos. A quitarle. Quitarlo aquí adentro. Vamos a ver qué pasa si lo aumentamos. Incluso me gustó más oscureciendo. Ahora, esto que yo estoy haciendo se llaman capas de ajuste. Ya les vamos a cómo funcionan entonces. Es la última cosa entonces que vamos a ver en la clase de hoy y vamos solamente en la capa de ajuste de curvas. Bien. Listo. Ahora, ¿qué es una capa de ajuste? Una capa de ajuste, pues como ustedes podrán ver lo que estoy haciendo, me permite coger diferentes partes de la imagen y simplemente darles como ese ligero cambio, en este caso de iluminación, pero también hay capas de ajuste para todo. Para color, para niveles, para todo. En este caso simplemente estoy dándole una capa de ajuste de curvas. Eso está bien. Pues quitándole esto. Bien, de pronto voy a querer oscurecer esta un poco. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Así empezamos. Así terminamos. Listo. Vamos a fundir todo esto. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste una capa de ajuste de curvas? Es sumamente útil para esto que estamos haciendo. Lo que hacemos es, vamos a coger en esta, que es un círculo partido a la mitad, vamos a abrir, y vamos a dar en curvas. Eso me va a abrir una capa donde ustedes ven, este recuadro de aquí está todo blanco. Voy a eliminar este para que no se vea. Este recuadro aquí está todo blanco. Esto se llama la máscara. Si quedan con dudas sobre máscaras, yo les voy a subir un video sobre máscaras exclusivamente de aquí a mañana. Pero entonces, si yo le doy clic en este punto, él me abre los ajustes de curvas. Miren que yo puedo subir o bajar. ¿Qué pasa si bajo? Y luego aquí, yo puedo con negro y con blanco, miren acá, negro, blanco, negro, blanco. Yo con negro quito y con blanco pongo. Y miren que aquí se empieza a reflejar. Básicamente, blanco hace que lo que hay en esa máscara aparezca. Bueno, por ahí yo estaba pintando negro. Blanco hace que lo que haya en esa máscara aparezca, negro hace que desaparezca. ¿Cómo les parece hasta ahí el concepto? ¿Es fácil de manejar o cómo la ven? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno. Ahora miren, eso tan sencillo que yo les acabo de mostrar, vamos a usarlo sencillo. Voy a colocar una imagen de ustedes que esté particularmente gris. Tampoco cojamos esta.
Teniendo esta imagen, entonces yo puedo venir y decirle, listo, vamos a abrir una capa de curvas, voy a ajustarle las curvas que esté tan oscuro como necesito, luego voy a coger acá donde está lo blanco, entonces simplemente lo voy a rellenar con negro, puedo darle con la herramienta de relleno, por ejemplo, en este caso negro, listo. Y empiezo con blanco, miren que ahí estoy cambiando entre blanco y negro, a pintar. Entonces yo digo, listo, quiero que esta parte de acá sea más oscura, pero le quiero quitar un poquito por aquí, que tenga todavía como esos reflejos. Loca. Pero quiero oscurecer esto de acá. Este de acá ya estaba muy oscuro, entonces no tanto. Y quiero oscurecer este de acá sobre todo, porque este de acá quiero que se vuelva más importante. Entonces ya ahí yo puedo aclarar un poco más los puntos focales, que estas cosas tengan más relevancia. Ahora, de igual manera puedo agregar otra capa de curvas que haga lo contrario, que aclare un poco. O aclarar un poco el camino. Ahora, más adelante vamos a manejar mucho más capas de ajuste. Entonces, no se preocupen por ahora si ustedes ven que hay como más opciones de capas de ajuste y quieren manejar las otras. No se preocupen por eso. Por ahora, preocupémonos. ¿Bien? O sea, la imagen cambia mucho. Sin ellas, con ellas. De repente la imagen coge un poquito más de carácter. Bueno, ahora no se preocupen si quedan un poquito como carajo, o sea, no entiendo del todo eso cómo funciona. Yo les voy a subir un video muy específicamente sobre máscaras y capas de ajuste para que veamos eso. Entonces, pues no se preocupen por eso. La de posterizar, les digo. Y la imagen se sigue entendiendo, funciona. Creo que me gustaba un poquito más con ese contraste ahí. Dar en poster cómo se ve. Bien, sigue funcionando. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer? Yo arreglo algo aquí. Obviamente les digo que no me voy a demorar y que no voy a pulir ni nada, pero después veo detalles que digo como no puedo dejar eso así. Y me toca ponerme ahí a cuadrar para paz mental. Listo. Simplemente quería que se viera, se notara más que eso estaba al fondo. Sin él, con él. Funciona. Listo. Sale. Muy bien. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes entonces este fin de semana? El ejercicio. Ojo pues. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Entonces, el trabajo es que ustedes van a producir una imagen.
Ahora, uno diría como, ay, una imagen excelente, qué bien, o sea, piadoso de nosotros. Créanme, es más fácil hacer 3 o 4 que una. Hacer una imagen es mucho más difícil. Pero bueno, entonces, ¿cómo van a hacer esta imagen? Obviamente no es solamente hacer una imagen y ya. A esta imagen le deben hacer 4 thumbnails. De esos thumbnails deben escoger 2 y avanzarlos. Y de esos 2 deben escoger una y terminar. Y listo. Ahora, esta imagen debe ser arriba, que puede ser de 1 o 2. Usted verá. Ustedes entregarán 3 imágenes. Una imagen es la composición donde están los 4 thumbnails. ¿Cierto? Esos deben estar enumerados. La segunda imagen que van a entregar es básicamente lo mismo, pero solamente con 2 de los thumbnails. Agrandados un poquito. En este caso les voy a formato libre. También numerados. Bueno, y mantienen los números pues, del anterior. Entonces, por ejemplo, si es 1 y 3 o lo que sea. Y la tercera imagen, pues, yo creo que ya es obvio que es la tercera imagen, es simple y sencillamente la imagen finalizada. Y ya. Ahora, estas imágenes entonces, obviamente, deben estar marcadas en orden, para que cuando hagamos la presentación en clase, lo vea las 3 imágenes en el orden que es. En esta ocasión no vamos a hacer la presentación en desorden, vamos a ver las imágenes en orden para poder ver el orden de su proceso. ¿Cierto? Ahora, es formato libre. Formato libre. Y también puede ser, pues no se les olvide que la pueden dibujar, puede ser hecha, pues puede estar dibujada a lápiz, puede estar hecha directamente en Photoshop, lo que sea. Y estos thumbnails también los pueden hacer a lápiz, si quieren. Obviamente trabajen con lo que ustedes se sientan más cómodos. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces falta un último detalle. El ejercicio por ahora simplemente se llamaría perspectiva, pero entonces hay un último detalle. Y ese último detalle es el tema. Y el tema va a ser ciudades antiguas. Ahora, la definición de antiguas es muy abierta. Santa Fe de Antioquia es una ciudad antigua. Eh, Obviamente usted verá sus intereses a qué lo llevan. Pero entonces, ¿cómo va? No, espere.
Ah, mm, sí, sí. Vamos a, no, a ver, ¿saben qué? Yo quiero dejar este tema, lo quiero dejar para la semana entrante. En la semana entrante vamos a trabajar el mood board. Pero en todo caso sí pongamos un tema para esta, para que más o menos nos enfoquemos todos hacia algo similar. Entonces dejemos ciudades antiguas para la semana entrante que vamos a tener mood board. Y este tema, señorita Hurtado, cuando usted dijo oh my God, ¿era oh my God qué tan difícil o oh my God me encanta? ¿Cuál de las dos era? Listo, que entonces la semana entrante sí vamos a trabajar ese tema, no se preocupen, vamos a hacerlo con un ejercicio que se llama mood board, pero entonces, a ver, simplemente, qué tema proponemos? ¿Qué tema tenemos para esta semana? A ver, ¿qué proponen? Que no sea ciudades antiguas, obviamente, porque esa ya la vamos a hacer después. ¿Qué tema proponen? Alguien que proponga un tema. La ciudad de Kowloon, otra, no, uso esa casa. No ciudades, vamos a usar ciudades la semana entrante. Entonces, no ciudades, tampoco naturaleza, ni nada de eso. ¿Qué tal? A ver, submarino, no. A ver. No, algo que está abierto, pero que entonces, ya sé. Eh, eh, simplemente les voy a poner una visión. Y es que todas deben tener en alguna parte de la imagen o involucrada de alguna manera en la imagen escaleras. No, o sea, no puede ser lo que sea. Puede ser una casa, puede ser una ciudad, puede ser una cueva, puede ser lo que usted quiera, pero debe tener escaleras. Ahora, escaleras es abierto, hay muchos tipos de escalera, ¿cierto? En español, particularmente, la palabra escalera se refiere a varios tipos de escalera. En otros idiomas hay palabras específicas para tipos de escalera específicos, pero en este caso, escaleras es abierto a cualquier tipo de escalera. Pero todas las imágenes que usted busca deben involucrar escaleras. Entonces usted ya verá qué tipo de cosa quiere hacer, si quiere hacer, no es que yo quiero hacer casas en árboles y escaleras entonces de travesaños para subir a ellas, o escaleras de cuerda, o yo quiero hacer una casa tipo Escher, donde hay escaleras que van a muchas partes y lo que sea. Es un ejercicio que nos va a permitir practicar perspectiva mucho. De nuevo, recomendaciones, no se preocupen particularmente por la perfección de la perspectiva, simplemente utilicen el grid como una guía para poder saber dónde van las cosas y ya. Aquí, o sea, simplemente utilícenlo como una guía, como una manera de usted saber dónde deben estar ubicadas las cosas y todo eso, y con eso ya les da para ubicarse bien ubicados. Y por todo lo demás, esto es lo que deben entregar. Claro que sí. Bueno, no, a ver, en este caso, usted como no tiene un espacio específico que está trabajando, sino que usted simplemente está haciendo cosas con escaleras, las cuatro imágenes que presenta como thumbnails pueden ser cuatro imágenes muy diferentes. Son simplemente cuatro posibilidades que usted va a explorar, cuatro ideas distintas. Entonces, una puede ser unas escaleras en una jungla, otra puede ser unas escaleras en una casa, otra puede ser unas escaleras de un pequeño pueblillo griego construido a orillas del mar. Otras pueden ser unas escaleras de unas favelas en el Brasil. Obviamente también se puede que sean las cuatro imágenes enfocadas hacia lo mismo.
No se preocupen demasiado en todo caso por eso, porque la semana entrante ya vamos a estar mucho más enfocados hacia un tema específico. Entonces pueden explorar todo lo que quieran, pero si ya tienen una idea muy definida, saben más o menos por dónde lo quieren llevar, también pueden explorar la misma idea seguida. Como siempre, durante este fin de semana y hasta el lunes, estamos Mauro y yo dispuestos a ver sus imágenes y sobre todo no tengan absolutamente ninguna duda en preguntar cosas de perspectiva. Es normal que eso nos golpee un poquito al principio, entonces no se preocupen por eso. Al principio nos va a impactar un poco, es normal. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hay que hacer? Perfecto. Entonces, diviértanse bastante con este trabajo. Se van a divertir mucho más si no están constantemente preocupados por la perfección de la perspectiva y suban proceso tranquilamente al grupo de Facebook. Por todo lo demás, nos vemos el martes. Muchas gracias por asistir a clase y ahí permanezco yo a su servicio, pues Mauro no es así de buena gente, nos odia. Pero bueno, descansen, no olviden, Mauro es lo peor. Pixie está dormida, se durmió durante la clase, se aburrió. Pero no la culpo, estoy seguro que varios de ustedes también se durmieron, entonces pues, adiós.